Feliz Año Nuevo, nuera. Aquí está tu regalo, una notificación de desalojo. Extendí el sobre hacia Letty justo cuando las campanadas de medianoche comenzaron a sonar. Y para ti, Gustavo, mi hijo, la cancelación de tu tarjeta de crédito. Mi hijo se rió con esa arrogancia que ya no reconocía en él. ¿Hablas en serio, mamá? Tú dependes de nosotros. Pero cuando abrió el segundo documento que estaba dentro del sobre, su rostro se transformó completamente. El color desapareció de sus mejillas. Sus manos empezaron a temblar. Letty intentó arrebatarle el papel, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Gustavo se llenaron de algo que no había visto en 2 años, comprensión y horror absoluto. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento, necesito llevarte al principio de esta pesadilla. Necesito mostrarte cómo una mujer de 64 años, viuda y sola, perdió su propia casa sin siquiera darse cuenta. Y cómo recuperé todo en una sola noche. Todo comenzó hace 2 años y medio, cuando mi esposo murió. 42 años de matrimonio terminaron en un hospital frío una madrugada de marzo. Me quedé sola en esta casa que habíamos construido juntos, rodeada de recuerdos y silencio. Gustavo era mi único hijo, mi orgullo, mi razón de seguir adelante. Trabajaba en una empresa de tecnología, siempre ocupado, siempre corriendo. Acababa de casarse con Letty hacía 1 año. Yo apenas la conocía. Habían tenido una boda pequeña, íntima, dijeron. Yo estaba tan perdida en mi duelo que apenas presté atención a los detalles. 3 meses después del funeral, Gustavo apareció en mi puerta un domingo por la tarde. Traía esa expresión cansada que se había vuelto permanente en su rostro. Mamá, necesito pedirte un favor enorme. Letty y yo estamos ahorrando para el enganche de nuestro departamento. El alquiler donde vivimos es carísimo, casi $1,200 al mes. Si pudiéramos quedarnos aquí contigo solo 3 meses, tal vez 4, podríamos juntar lo suficiente. Te pagaríamos renta, por supuesto. Y Letty cocina muy bien, podrías tener compañía. Miré a mi hijo y vi al niño que había criado sola mientras su padre trabajaba turnos dobles. ¿Cómo iba a negarle ayuda? Esta casa tiene 4 habitaciones, le dije. Ustedes pueden quedarse el tiempo que necesiten. No quiero su dinero. Son mi familia. Gustavo me abrazó con fuerza. Gracias, mamá. No sabes cuánto significa esto para nosotros. Es solo temporal, te lo prometo. Letty llegó esa misma tarde con 3 maletas grandes. Era una mujer delgada, de cabello oscuro siempre perfectamente peinado, con una sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. Gracias por recibirnos, Hilda. Esto es solo mientras nos organizamos. No queremos ser una carga. Su voz era suave, educada, correcta. Yo quería creerle. Quería creer que tendría una nuera cariñosa, una hija que nunca tuve. Los primeros días fueron normales. Ellos se instalaron en la habitación de invitados, la que tenía baño propio. Yo seguía con mi rutina, mis programas de televisión, mis caminatas matutinas por el vecindario. Letty salía temprano a trabajar en una boutique del centro comercial. Gustavo llegaba tarde, agotado, cenaba rápido y se encerraba en la habitación. Apenas hablábamos. La primera señal debí notarla en la segunda semana. Llegué de mi caminata y encontré la sala completamente reorganizada. Los muebles estaban en diferentes posiciones. Las fotografías de mi matrimonio habían sido movidas a un estante menos visible. En su lugar, sobre la repisa principal, había un jarrón moderno que yo nunca había visto. Letty estaba en la cocina preparando café. Ah, Hilda, espero no te moleste. Es que la energía de la sala estaba bloqueada. Leí sobre Feng Shui y pensé que un pequeño cambio nos haría bien a todos. ¿Te gusta, verdad? Ese jarrón lo compré con mi primer sueldo. Tiene mucho valor sentimental para mí. Me quedé parada en mi propia sala, sin saber qué decir. Era mi casa, mis muebles, mi espacio. Pero ella lo dijo con tanta naturalidad, con tanta confianza. Y agregó algo sobre energías positivas y nuevos comienzos. No quise parecer difícil. No quise parecer la suegra amargada de las historias. Está bien, dije. Se ve diferente. Esa noche, cuando intenté hablar con Gustavo sobre el tema, él apenas levantó la vista de su teléfono. Mamá, son solo muebles.
Leti está tratando de ayudar. Dice que la casa se sentía muy triste, muy llena de pasado. Un cambio nos hace bien a todos. ¿No quieres que seamos felices aquí? Me tragué mis palabras. Me tragué mi incomodidad. Claro que quiero que sean felices, dije. Al mes, mi cocina ya no era mía. Leti había reorganizado todos los gabinetes. Mis ollas viejas, las que usé durante décadas, fueron guardadas en cajas en el garaje. Ocupan mucho espacio y están muy desgastadas, explicó. Traje mis propias cosas, son más modernas, más eficientes. Espero no te ofendas, pero tu forma de organizar era un poco caótica. Ahora todo tiene su lugar lógico. Empecé a tener que preguntarle dónde estaban mis propias cosas. Los platos que me regaló mi madre estaban en un estante tan alto que necesitaba una escalera para alcanzarlos. Mis especias favoritas habían sido reemplazadas por marcas orgánicas carísimas que Leti compraba. Cuando intenté cocinar una tarde, ella entró a la cocina y se quedó observándome con los brazos cruzados. Hilda, ¿vas a usar esa sartén? Es que acabo de organizarla. Y por favor, cuando termines, limpia todo inmediatamente. No me gusta encontrar la cocina sucia. Limpia. Mi cocina siempre estuvo impecable. Pero ahora, en mi propia casa, me sentía como una invasora. Como alguien que pedía permiso para existir. Los 3 meses se convirtieron en 6. Luego en 9. Cada vez que preguntaba sobre sus planes de mudanza, Gustavo tenía una excusa diferente. El mercado inmobiliario está imposible. Mamá. Los precios subieron. Necesitamos ahorrar un poco más. Leti dice que encontró un departamento perfecto, pero necesitamos otros 2 meses para el enganche. Solo un poco más de paciencia. Leti comenzó a invitar a sus amigas a la casa sin avisarme. Llegaba yo de mis caminatas y encontraba a 3 o 4 mujeres en mi sala, bebiendo vino, riendo a carcajadas. Ah, Hilda, espero no te moleste. Las chicas necesitaban un lugar para reunirse y tu casa es tan grande. Puedes unirte si quieres, aunque sé que prefieres acostarte temprano. Su tono era dulce, pero el mensaje era claro. Esta ya no era mi casa. Era la suya. Empecé a encerrarme en mi habitación cada vez más temprano. Escuchaba sus risas a través de las paredes. Escuchaba cómo hablaban de viajes, de restaurantes caros, de compras. Un día, revisando el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, encontré cargos que no reconocía. $300 en una tienda de ropa. 250 en un salón de belleza. 180 en un restaurante que nunca había visitado. Confronté a Leti esa misma tarde. Ella estaba pintándose las uñas en el comedor, mis manteles individuales protegiendo la mesa de las salpicaduras de esmalte color coral. Me miró con esa expresión de sorpresa inocente que ya empezaba a conocer demasiado bien. Ay, Hilda, pensé que no te molestaría. Gustavo me dio tu tarjeta para emergencias. Necesitaba ropa nueva para el trabajo, sabes cómo es la boutique, tengo que verme presentable. Y el salón, bueno, llevé a tu hijo a cenar por su cumpleaños porque tú estabas con migraña, ¿recuerda? Pensé que querrías que tu hijo celebrara. El cumpleaños de Gustavo había sido hacía 2 semanas. Yo había preparado su comida favorita, pastel de chocolate casero. Él comió rápido y salió con Leti diciendo que tenían planes. Ahora entendía cuáles planes. Pagados con mi dinero. Sin mi conocimiento. Gustavo me dio permiso de usar tu tarjeta, repitió Leti, volviendo a concentrarse en sus uñas. Si hay algún problema, habla con tu hijo. Esa noche esperé a Gustavo hasta las 11. Cuando finalmente llegó, le mostré el estado de cuenta. Él suspiró con ese cansancio que se había vuelto su expresión permanente. Mamá, son solo unos gastos. Tú no usas tu límite de crédito completo. Leti necesitaba esas cosas. Estás viviendo aquí gratis, le recordé, sintiendo como mi voz temblaba. No pagan renta. No pagan servicios. Y ahora usan mi dinero sin siquiera preguntarme. Gustavo me miró como si yo fuera una extraña. Como si fuera una mujer difícil, complicada, egoísta. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Te pagaremos renta. $300 al mes. ¿Te parece justo? Y así no tienes que estar contabilizando cada pequeño gasto. Eres nuestra familia, no nuestra casera.
Me dio la espalda y se fue a su habitación, dejándome ahí, parada en mi propia sala, sintiendo como las paredes se cerraban sobre mí. $300. Por una casa que valía $450,000. Por ocupar 2 habitaciones, usar todos los servicios, llenar el refrigerador con sus cosas. $300 que, por supuesto, nunca vi. Siempre había una excusa. Este mes estuvo difícil, mamá. El próximo te pagamos doble, te lo prometemos. Las reglas comenzaron a aparecer poco después. Letty las presentaba como sugerencias razonables, mejoras para la convivencia. Hilda, ¿podrías avisarnos cuando vayas a invitar a alguien? Es que me gusta tener la casa presentable. Y por favor, tus amigas son muy ruidosas. La señora Carolina habla demasiado fuerte. Preferiría que las visitas fueran en horarios que no interfieran con nuestro descanso. Carolina era mi vecina desde hacía 20 años. Venía a tomar café conmigo todas las semanas. Ahora tenía que pedirle que viniera solo los martes por la mañana, cuando Letty trabajaba, y hablar en voz baja. En mi propia casa. La decoración siguió cambiando. Las cortinas que había elegido con mi esposo fueron reemplazadas por unas modernas de tela gris. El edredón de mi habitación, un regalo de aniversario, desapareció un día. Letty lo había llevado a lavar y se arruinó. Me explicó. Te compré uno nuevo, mira, es mucho más actual. Era sintético, frío al tacto, sin ninguna historia. Dejé de cocinar. Cada vez que intentaba usar la cocina, Letty aparecía con alguna observación. Esa olla no va en esa hornilla. Ese cuchillo es para carne, no para verduras. Estás desperdiciando agua. Estás ensuciando demasiado. Ese olor a ajo se impregna en toda la casa. Prefieres que cocine yo, ¿verdad? Así no tienes que preocuparte. Me convertí en una invitada en mi propia casa. Pedía permiso para usar mi televisión. Preguntaba si podía mover una silla. Me disculpaba por existir en mis propios espacios. Gustavo trabajaba cada vez más horas. Cuando estaba en casa, permanecía encerrado en su habitación o pegado al teléfono. Las pocas veces que intenté hablar con él a solas, Letty aparecía de la nada. ¿De qué están hablando? ¿Por qué me excluyen? Somos una familia, no deberíamos tener secretos. 1 año completo había pasado. Luego 18 meses. Mis ahorros empezaron a disminuir. Los gastos de la casa habían aumentado. La factura de electricidad se duplicó con todo el aire acondicionado que Letty mantenía encendido. El agua, el gas, el internet premium que ella necesitaba para sus redes sociales. Todo salía de mi bolsillo. Los $300 prometidos jamás aparecieron. Empecé a tener migrañas frecuentes. Dolores de estómago. Noches sin dormir. El médico me preguntó si estaba bajo estrés. Yo asentí sin dar detalles. Me recetó pastillas que me hacían sentir flotando, desconectada. Tal vez era mejor así. Tal vez era más fácil no sentir nada. Carolina me encontró llorando en el jardín una tarde de octubre. Hilda, ¿qué te está pasando? Hace meses que no eres la misma. Intenté explicarle, pero las palabras sonaban ridículas en voz alta. Mi nuera reorganizó mis muebles. Mi hijo ya no me habla. Me siento invisible en mi propia casa. Carolina me abrazó con fuerza. Esto no está bien, Hilda. Esto no es normal. Pero yo ya no sabía qué era normal. Ya no sabía si estaba exagerando, si era demasiado sensible, si debía sentirme agradecida de tener compañía en lugar de estar sola. Letty me lo recordaba constantemente. Qué bueno que no estás sola, Hilda. Las viudas de tu edad sufren mucho de depresión. Nosotros te hacemos compañía. Deberías estar agradecida. Mi cumpleaños número 64 llegó un martes de noviembre. No esperaba gran cosa. Tal vez una llamada de Gustavo durante su hora de almuerzo. Tal vez un pastel simple compartido en la noche. Pero esa mañana desperté con ruidos extraños en la sala. Voces desconocidas. Risas. Música. Salí de mi habitación en bata y pantuflas para encontrar mi casa llena de gente que no conocía. Letty estaba dirigiendo a 2 muchachos que colgaban una pancarta gigante de color rosa brillante que decía feliz cumpleaños. Había globos por todas partes.
Una mesa larga con aperitivos ocupaba todo el comedor. Mujeres que jamás había visto bebían mimosas en mis copas de cristal. «Sorpresa», gritó Letty cuando me vio. «Organice una fiesta para ti. Invité a todas mis amigas para que te conozcan. Sé que no tienes muchas amistades desde que enviudaste, así que pensé en compartir las mías contigo». Me quedé paralizada. Estaba en pijama. No me había peinado. No me había lavado la cara. Había 30 personas extrañas en mi sala celebrando mi cumpleaños, sin que nadie me preguntara si quería una fiesta. Letty se acercó y me tomó del brazo con esa fuerza que parecía amable, pero no lo era. «Ven, Hilda, preséntate. No seas tímida. Es tu día especial». Pasé las siguientes 3 horas sonriendo mientras desconocidos me abrazaban y me deseaban felicidades. Mientras Letty contaba anécdotas sobre mí que no eran ciertas. «Hilda es tan dulce, tan tranquila. A veces pienso que sin nosotros estaría perdida en esta casa enorme». Las mujeres asentían con lástima. «Pobrecita, debe ser tan difícil estar sola a esa edad. Qué suerte tiene de tener una nuera tan dedicada». Gustavo llegó a las 2 de la tarde. Se sorprendió al ver la fiesta. Letty corrió hacia él y lo besó frente a todos. «Mi amor, llegaste justo a tiempo para el brindis. Ven, tenemos que hacer un anuncio importante». Mi estómago se retorció. Un anuncio. En mi cumpleaños. En mi casa. Letty pidió silencio golpeando su copa con un tenedor. El ruido me atravesó como cristales rotos. «Quiero agradecer a todos por venir a celebrar a mi querida suegra. Hilda nos abrió las puertas de su casa hace casi 2 años y hoy queremos retribuir ese gesto de amor». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Gustavo parecía incómodo, mirando el piso. Letty continuó. «Hemos estado trabajando en algo muy especial. Después de muchas conversaciones, finalmente convencimos a Hilda de hacer algo inteligente con esta propiedad». El mundo se detuvo. Convencimos. Conversaciones que nunca existieron. Decisiones que nunca tomé. Vamos a transferir la casa al nombre de Gustavo para proteger el patrimonio familiar. Así, cuando Hilda ya no esté, no habrá problemas legales, no habrá impuestos complicados. Todo quedará en familia, como debe ser. Las mujeres aplaudieron. «Qué inteligente. Qué buena nuera. Qué hijo tan responsable». Yo no podía respirar. No podía hablar. Gustavo finalmente levantó la vista y me miró. «Mamá, pensamos que era lo mejor. El abogado de Letty nos asesoró. Dijo que a tu edad es importante planificar estas cosas. No te preocupes, seguirás viviendo aquí siempre. Es solo un cambio de papeles». Letty sonreía triunfante. «Los papeles ya están listos, Hilda. Solo necesitamos tu firma. Podemos ir al notario esta semana». Sentí como las paredes se cerraban, como el aire desaparecía, como mi propia familia planeaba quitarme lo único que me quedaba. Y lo peor de todo era que lo presentaban como un favor, como protección, como amor. «Necesito acostarme», susurré. «No me siento bien». Me fui a mi habitación mientras escuchaba a Letty explicar a sus invitadas que yo era muy emocional, muy sensible, que los cambios me costaban trabajo. Me encerré con seguro y lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Lloré por mi esposo que ya no estaba para protegerme. Lloré por mi hijo que se había convertido en un extraño. Lloré por mí misma, por la mujer que había permitido que todo esto sucediera. 42 años de matrimonio. 40 años pagando esta casa. Todo reducido a un anuncio en una fiesta sorpresa. Todo a punto de desaparecer con una firma. Esa noche, cuando todos se fueron, encontré sobre mi cama un folder manila. Adentro estaban los documentos. Escrituras de transferencia de propiedad. Mi nombre tachado. El nombre de Gustavo escrito con letra perfecta en los espacios en blanco. Había marcas amarillas donde debía firmar. Pequeñas X rojas señalando los lugares exactos. Todo preparado. Todo planeado. Sin mi conocimiento. Sin mi consentimiento. Guardé los documentos en el fondo de mi closet. No dije nada. Durante días, Letty preguntaba casualmente. «¿Ya pensaste en lo de los papeles, Hilda? El notario puede venir aquí a la casa si te es más cómodo».
No tienes que ir a ningún lado. Gustavo insistía. Mamá, es solo una formalidad. Te lo juro, nada va a cambiar. Seguirás siendo la dueña en espíritu. Esto es solo para protegerte. Protegerme. Esa palabra me perseguía. ¿Protegerme de qué? De vivir en mi propia casa. De tener control sobre mi propia vida. De existir sin pedir permiso. Una semana después del desastre de mi cumpleaños, Carolina tocó a mi puerta muy temprano. Eran las 7 de la mañana. Gustavo y Leti ya se habían ido a trabajar. Hilda, necesito hablar contigo. Es urgente. Preparé café y nos sentamos en la cocina, en mi cocina que ya no se sentía mía. Carolina respiró profundo. No quería decirte esto, pero sería peor no hacerlo. Investigué a tu nuera. Tengo una sobrina que trabaja en registros públicos. Hilda, Leti estuvo casada antes. Se divorció hace 4 años. El silencio llenó la cocina. Gustavo no lo sabe, continuó Carolina. Ella nunca se lo dijo. Pero hay más. Leti hizo exactamente lo mismo con sus ex-suegros. Sentí como el café se enfriaba en mis manos. ¿Cómo? Se mudó con ellos. Poco a poco tomó control de la casa. Los convenció de transferir la propiedad al nombre de su ex-esposo. Luego lo presionó para vender. Se quedó con la mitad del dinero en el divorcio. Los viejos terminaron en un asilo. Perdieron todo. Carolina puso una mano sobre la mía. Hilda, ella tiene un patrón. Esto no es coincidencia. Esto no es amor familiar. Esto es calculado. Las piezas comenzaron a encajar. La prisa por mudarse. La reorganización inmediata de todo. El control absoluto. El aislamiento gradual. Los gastos sin límite en mi tarjeta. La transferencia de propiedad disfrazada de protección. Todo era un plan. Todo era una estafa. Y mi hijo era o cómplice o víctima. Aún no sabía cuál de las dos opciones era peor. Necesito pruebas, le dije a Carolina. Necesito estar completamente segura antes de hacer algo. Dame unos días. Ella asintió. Ten mucho cuidado, Hilda. Esta mujer es peligrosa. No porque sea violenta, sino porque es inteligente. Sabe exactamente cómo manipular, cómo controlar, cómo hacer que tú parezcas la loca si intentas defenderte. Esa misma tarde, mientras Leti estaba en el trabajo, entré a la habitación que compartía con Gustavo. Mis manos temblaban. Nunca había invadido la privacidad de mi hijo, pero esto era diferente. Esto era supervivencia. Busqué en los cajones con cuidado, dejando todo exactamente como estaba. Ropa doblada. Documentos de trabajo de Gustavo. Nada inusual. Hasta que encontré, en el fondo del closet de Leti, una caja de zapatos que no contenía zapatos. Adentro había estados de cuenta bancarios. Todos a nombre de Leti. Tarjetas de crédito que yo no conocía. Y las deudas eran enormes. $22,000 en una tarjeta. 18,000 en otra. 15,000 más en una tercera. $55,000 en deudas que Gustavo probablemente no sabía que existían. También había documentos de su matrimonio anterior. Fotografías de una boda que se veía cara, elegante. Y una demanda de divorcio donde ella peleaba por la mitad de una propiedad que no era suya, que pertenecía a los padres de su exesposo. Tomé fotografías de todo con mi teléfono. Mis manos seguían temblando tanto que algunas salieron borrosas, pero logré capturar lo suficiente. Volví a colocar todo exactamente en su lugar. Guardé mi teléfono en el bolsillo de mi suéter. Y salí de esa habitación sintiendo como el miedo y la rabia se mezclaban en mi estómago. Esa noche, Leti llegó de muy buen humor. Traía bolsas de compras. Mira, Hilda, encontré una oferta increíble en manteles nuevos. Los tuyos ya están muy viejos, muy desgastados. Estos son de lino europeo, carísimos, pero como estaban en descuento solo gasté $200. Obvio los puse en tu tarjeta, espero no te moleste. Gustavo me dio permiso. $200 en manteles que yo no pedí. Para reemplazar manteles que mi madre me había regalado cuando me casé. Manteles con historia, con recuerdos, con valor sentimental. Ahora relegados a la basura para que Leti pudiera decorar mi casa a su gusto. Con mi dinero. Gracias.
dije sin emoción. Se ven bonitos. Letty me estudió con esos ojos fríos que siempre me hacían sentir transparente. Estás rara últimamente, Hilda. Más callada que de costumbre. No estarás deprimida otra vez, ¿verdad? Deberías ir al doctor, pedirle que aumente tus pastillas. No estoy deprimida, respondí. Solo estoy cansada. Ella sonrió. Claro, a tu edad es normal. Por eso es tan importante que tengamos todo organizado legalmente. Si algo te pasara, Dios no lo quiera, al menos sabríamos que todo está en orden. Ya pensaste en los papeles. El notario puede venir mañana si quieres. Mientras más rápido, más tranquila estarás. Mañana no puedo, inventé. Tengo cita con el médico. Con el cardiólogo. Chequeo de rutina. Letty frunció el ceño. No sabía que tenías problemas del corazón. Es solo preventivo. Mentí. A mi edad hay que cuidarse. Ella asintió lentamente. Tienes razón. Más razón aún para firmar esos papeles pronto. Uno nunca sabe. Al día siguiente, en lugar de ir al médico, fui al banco. Pedí hablar con el gerente, el mismo hombre que me había atendido durante 20 años. Don Fernando, necesito su ayuda. Le expliqué la situación. Cada detalle. Las deudas. El intento de transferir la propiedad. El control absoluto sobre mis finanzas. Don Fernando escuchó con expresión cada vez más seria. Hilda, esto es abuso financiero. Lo que me está describiendo es un patrón claro de manipulación y explotación. Primero necesitamos proteger sus activos inmediatamente. Vamos a cancelar esa tarjeta de crédito compartida. Vamos a crear nuevas cuentas que solo usted pueda acceder. Y necesita hablar con un abogado, no mañana, hoy mismo. Pero es mi hijo, susurré. Es mi familia. Don Fernando se inclinó hacia adelante. Hilda, con todo respeto, su hijo es un adulto de 38 años. Usted no le debe su casa. Usted no le debe su seguridad financiera. Y definitivamente no le debe permitir que su esposa la despoje de todo lo que trabajó durante 40 años. Esto no es ayuda familiar. Esto es abuso. Salí del banco con una nueva tarjeta de crédito, nuevas cuentas bancarias, y el número de teléfono de un abogado especializado en derecho familiar y protección de adultos mayores. Me senté en mi coche durante 20 minutos antes de poder manejar. Las lágrimas no paraban. Pero eran diferentes a las lágrimas anteriores. No era solo tristeza. Era rabia. Era determinación. Era el comienzo de algo que no sabía que aún tenía dentro de mí, dignidad. Esa tarde llamé al abogado. Su nombre era Fernando, como el gerente del banco. Me pareció una señal. Licenciado, necesito recuperar mi vida. Le conté todo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Señora Hilda, tiene usted un caso muy claro de manipulación y posible intento de fraude. Lo que me describe es más común de lo que imagina. Nueras, yernos, incluso hijos que se aprovechan de padres mayores. La buena noticia es que usted no firmó nada. La casa sigue a su nombre. Podemos protegerla legalmente. Quiero que se vayan, le dije. Quiero recuperar mi casa. Quiero recuperar mi vida. El licenciado Fernando respiró profundo. Eso podemos hacerlo. Pero necesito que entienda algo importante. Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo probablemente cambiará para siempre. ¿Está preparada para eso? La pregunta quedó flotando en el aire. Estaba preparada. Preparada para perder al hijo que creía tener. Porque ese hijo, el que me defendería, el que me protegería, el que me amaría incondicionalmente, ya no existía. Tal vez nunca existió. El hombre que vivía en mi casa ahora era un extraño que permitía que su esposa me destruyera lentamente. Y yo tenía que elegir entre hundirme con ellos o salvarme sola. Estoy preparada, respondí con voz firme. Dígame qué tengo que hacer. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en alguien que no reconocía. Alguien calculador, frío, estratégico. Seguí el plan del licenciado Fernando al pie de la letra. Recopilé más pruebas. Documenté cada gasto no autorizado.
Grabé conversaciones donde Letty admitía haber usado mi tarjeta sin permiso. Fotografié todos los cambios que había hecho en mi casa sin consultarme. Carolina se convirtió en mi cómplice. Venía temprano, cuando todos se habían ido, y me ayudaba a organizar documentos. Me traía información adicional sobre el pasado de Letty. Su sobrina había encontrado más detalles inquietantes. Letty tenía historial de deudas en 3 estados diferentes. Había sido demandada por tarjetas de crédito impagadas. Había cambiado de nombre legalmente hacía 6 años, probablemente para huir de su pasado financiero. Todo este tiempo, yo seguía actuando normal en casa. Sumisa, callada, invisible. Letty estaba más confiada que nunca. Incluso comenzó a traer revistas de decoración. Mira, Hilda, cuando la casa esté a nombre de Gustavo, quiero remodelar completamente la cocina. Estos gabinetes son tan antiguos. Y el baño principal necesita una actualización total. Claro, tendríamos que pedir un préstamo usando la casa como garantía, pero vale la pena. La propiedad subirá de valor. Ahí estaba. El plan completo. Transferir la propiedad. Remodelar con préstamos. Llenar la casa de más deudas. Y eventualmente, cuando yo ya no sirviera, vender y quedarse con todo. Dejándome sin nada. Probablemente empujándome hacia algún asilo barato donde pudieran olvidarse de mí. Asentí como si estuviera de acuerdo. Suena bien, Letty. Tú tienes mejor gusto que yo para estas cosas. Ella brilló de satisfacción. Me alegra que finalmente lo entiendas, Hilda. Todo esto es por tu bien. Por el bien de la familia. El licenciado Fernando me citó en su oficina un martes por la mañana. Llevé todas las pruebas organizadas en una carpeta gruesa. Fotografías. Estados de cuenta. Grabaciones de audio. Documentos del matrimonio anterior de Letty. Todo meticulosamente ordenado. Él revisó cada página con atención profesional. Sus cejas se fruncían cada vez más mientras avanzaba. Señora Hilda, esto es incluso peor de lo que pensé. Esta mujer es una depredadora profesional. Ha perfeccionado su método. Y su hijo, lamentablemente, o es cómplice consciente o está completamente cegado por ella. Necesito saber, le dije. Necesito saber si Gustavo sabe sobre las deudas. Sobre el matrimonio anterior. Sobre todo. El licenciado asintió. Podemos averiguarlo, pero eso requiere confrontación. Necesitamos decidir la estrategia. Opción 1. Notificación legal formal de desalojo. Les damos 30 días para abandonar la propiedad. Es limpio, legal, definitivo. Opción 2. Confrontación directa con pruebas. Le mostramos a su hijo quién es realmente su esposa. Arriesgado, emocional, impredecible. Quiero la opción 2, dije sin dudar. Quiero que Gustavo sepa la verdad. Merece saber con quién está casado. Aunque me odie por revelárselo, aunque nunca me perdone, necesita saber. El licenciado me miró con algo parecido a la admiración. Es usted más fuerte de lo que aparenta, señora Hilda. Pero necesito advertirle, cuando las personas como Letty se sienten acorraladas, atacan. Se vuelven víctimas. Llorarán, mentirán, manipularán. Harán que usted parezca la villana. Está preparada para eso. He sido la villana en mi propia casa durante 2 años, respondí. Ya no me importa cómo me vea. Solo quiero mi vida de vuelta. Decidimos una fecha. Víspera de Año Nuevo. Simbólico, dijo el licenciado. El fin de una etapa, el comienzo de otra. Además, será en un momento cuando normalmente hay celebraciones familiares. Estarán relajados, confiados. No esperarán nada. Será el golpe perfecto. Faltaban 6 semanas. 6 semanas de actuar. De sonreír. De fingir. De ser la Hilda sumisa que ellos esperaban. Pero por dentro, cada día me sentía más fuerte. Cada insulto velado de Letty ya no me dolía. Cada vez que Gustavo me ignoraba, ya no me rompía. Porque sabía que tenía un plan. Sabía que tenía poder. Sabía que el tiempo de ellos en mi casa estaba contado. Carolina y yo nos reuníamos cada mañana. Ella se había convertido en mi ancla, mi confidente, mi hermana de batalla.
Un día me trajo noticias adicionales. Hilda, mi sobrina, encontró algo más. Letty estuvo involucrada en un caso de fraude hace 7 años. Nunca fue a juicio porque llegaron a un acuerdo, pero está en los registros. Falsificó la firma de una tía anciana para sacar un préstamo. La tía no presentó cargos porque Letty era familia. Solo recuperó el dinero y la echó de su vida. Es un patrón, susurré. No es la primera vez. No será la última si no la detengo. Carolina apretó mi mano. Por eso tienes que ser fuerte. Por ti y por las futuras víctimas que ella pueda tener. Esta mujer es un parásito que se alimenta de la bondad de la gente mayor. Y tú vas a ser quien finalmente la detenga. Mientras tanto, Letty seguía presionando por los papeles de la casa. Hilda, ya pasaron semanas. El notario está esperando. Solo necesitamos 1 hora de tu tiempo. Una firma y todo estará resuelto. Gustavo también insistía, pero con menos convicción. Mamá, ¿por qué estás posponiendo esto? Es como si no confiaras en nosotros. Esas palabras me habrían destrozado hace meses. Ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Mi hijo estaba perdido en la manipulación de esa mujer. Les dije que quería esperar hasta después de Año Nuevo. Es que las fiestas me ponen nostálgica, expliqué. Quiero disfrutar una última Navidad en la casa como está ahora, con todos los recuerdos de tu padre. Después de Año Nuevo, prometo que firmaré. Letty sonrió satisfecha. Perfecto, Hilda. Qué bueno que finalmente entraste en razón. Vamos a hacer una cena de Año Nuevo increíble aquí. Invitaré a algunos amigos. Será una celebración doble, el Año Nuevo y tu decisión inteligente. Una celebración. Ella quería hacer una celebración de mi rendición, de mi derrota, de su victoria. Qué apropiado que fuera precisamente en ese momento cuando yo le entregaría mi propia sorpresa. El licenciado Fernando tenía todo preparado. Documentos notariados. Notificación de desalojo válida legalmente. Copias de todas las pruebas organizadas en sobres individuales. Y algo más que él sugirió, un segundo sobre con información que Gustavo necesitaba ver. La Navidad llegó. Letty decoró mi casa con adornos caros que compró con mi tarjeta de crédito, la vieja que aún no sabía que había sido cancelada. Gastó $800 en un árbol artificial gigante, luces importadas, esferas de diseñador. Cuando la tarjeta fue rechazada, tuvo que usar la suya propia. La vi palidecer cuando el cargo pasó a su cuenta. Llegó a casa furiosa. Hilda, tu tarjeta no funcionó en la tienda. Qué vergüenza pasé. Tienes que llamar al banco. Ya llamé. Mentí tranquilamente. Dijeron que hubo actividad sospechosa y la bloquearon temporalmente. Me enviarán una nueva en enero. Letty apretó la mandíbula. Puedo ver cómo las venas de su cuello se tensaban. Actividad sospechosa. Qué conveniente. Justo ahora. No te preocupes. Usé mi tarjeta. Me pagarás después, ¿verdad? Por supuesto, respondí. ¿Cuánto fue? Ella dudó. Solo 300. Fueron 800, pero ella mentía naturalmente, como respiraba. Gustavo trabajó hasta tarde en Nochebuena. Llegó a las 11 de la noche, agotado, para encontrar una cena fría y a Letty enojada. Tu madre está actuando rara, le dijo. Su tarjeta no funciona. Está posponiendo lo de los papeles. Creo que alguien le está metiendo ideas en la cabeza. Probablemente esa vieja entrometida de Carolina. Yo escuchaba desde mi habitación. La puerta entreabierta. Gustavo suspiró. Letty, mi madre tiene 64 años. Déjala respirar. Ya firmará cuando esté lista. Cuando esté lista, explotó Letty. Han pasado meses. A este paso nunca firmará. Necesitamos esa casa, Gustavo. Necesitamos el patrimonio asegurado. ¿Cómo vamos a pagar mis tarjetas si no podemos usar la propiedad como garantía? Silencio. Un silencio tan pesado que casi podía tocarlo. Gustavo habló finalmente, su voz baja, confundida. ¿Qué tarjetas? ¿De qué estás hablando? Letty se rió nerviosa. Nada, mi amor. Olvídalo. Estoy estresada con el trabajo. Ven, vamos a dormir. Pero yo había escuchado la grieta.
La primera fisura en la fachada perfecta. Gustavo estaba empezando a cuestionar. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez quedaba algo del hijo que crié dentro de ese hombre cansado y manipulado. Los días entre Navidad y Año Nuevo fueron extraños. Leti estaba más tensa, más controladora. Revisaba el correo antes que yo. Contestaba mi teléfono cuando sonaba. Preguntaba constantemente dónde había estado, con quién había hablado, qué había hecho. El control se estaba convirtiendo en paranoia. Ella sentía que algo estaba cambiando, pero no sabía qué. La mañana del 31 de diciembre, Carolina vino temprano. Trajo champán, el bueno, el caro. Para celebrar tu libertad esta noche, dijo guiñándome un ojo. Brindamos en la cocina, en voz baja, como conspirando. Hilda, estoy tan orgullosa de ti. Hace 2 meses eras una sombra. Ahora mírate. Has recuperado tu fuerza. Has recuperado tu dignidad. Pase lo que pase esta noche, ya ganaste. Pero yo no me sentía como ganadora todavía. Me sentía aterrada. Porque sabía que en pocas horas, iba a destruir la ilusión que mi hijo tenía de su matrimonio. Iba a revelar verdades que no se pueden olvidar. Iba a cambiar todo para siempre. Y no había garantía de que Gustavo me creyera. No había garantía de que me perdonara. No había garantía de nada excepto dolor. El licenciado Fernando llamó a las 3 de la tarde. Todo está listo, señora Hilda. Los documentos están en mi portafolio. Llegaré a las 11:30, justo antes de medianoche, como acordamos. Recuerde, mantenga la calma sin importar cómo reaccionen. La ley está de su lado. La verdad está de su lado. Y yo estaré ahí para apoyarla. Leti pasó toda la tarde preparando la cena de Año Nuevo. Había invitado a 4 de sus amigas, las mismas que vinieron a mi supuesta fiesta de cumpleaños. Las mismas que aplaudieron cuando anunció que iban a quitarme mi casa. También vendrían 2 compañeros de trabajo de Gustavo. Una celebración íntima, dijo, para recibir el Año Nuevo con la familia y amigos cercanos. Yo observaba desde la sala cómo transformaba mi cocina en su reino. Cómo daba órdenes. Cómo brillaba de satisfacción porque creía que había ganado. Me puse un vestido color verde oscuro que no usaba desde el funeral de mi esposo. Me arreglé el cabello. Me maquillé ligeramente. Leti me miró sorprendida cuando bajé. Hilda, te ves diferente. Casi elegante. Me alegra que te esforzaras. Es una noche importante. Sonreí sin decir nada. Ella no tenía idea de cuán importante era realmente esta noche. Los invitados comenzaron a llegar a las 8. Risas, abrazos, botellas de vino. La casa se llenó de ruido y energía. Yo me mantuve en la periferia, educada pero distante. Gustavo llegó a las 9, como siempre, cansado del trabajo. Se cambió rápidamente y bajó a socializar. Lo observé interactuar con los amigos de Leti, forzando sonrisas, siendo el esposo perfecto que ella necesitaba para mantener su imagen. A las 10, Leti sirvió la cena. Había gastado una fortuna, probablemente con su propia tarjeta, lo que la hacía estar más tensa de lo normal. Salmón importado. Ensaladas gourmet. Postres de una pastelería cara del centro. Todo servido en mi vajilla, en mi comedor, en mi casa. Los invitados la elogiaban constantemente. Leti, eres una anfitriona increíble. Qué suerte tiene Gustavo. Qué bendición para Hilda tener una nuera tan dedicada. Comí en silencio. Cada bocado sabía a ceniza. Revisé mi teléfono discretamente. El licenciado Fernando me había enviado un mensaje. Estoy en camino. Llegaré a las 11:20. Mantenga la calma. Todo saldrá bien. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Pero nadie me prestaba atención. Yo era invisible, como siempre. La vieja en su propia casa. La sombra en su propia vida. A las 11, Leti sirvió champán. Copas burbujeantes para todos. Propuso un brindis. Por la familia. Por el amor. Por los nuevos comienzos. Y especialmente, por Hilda, que finalmente tomó la decisión correcta de proteger su patrimonio familiar. Todos alzaron sus copas hacia mí. Yo alcé la mía también, pero no bebí. Leti continuó.
Después de medianoche, vamos a firmar los papeles oficialmente. Tengo el notario en espera. Puede venir mañana temprano. Será el comienzo perfecto del año nuevo. Gustavo la miró confundido. Pensé que el notario vendría en enero. Cambio de planes, dijo Letty rápidamente. Hilda está lista ahora. ¿Verdad, Hilda? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Asentí lentamente. Estoy lista, dije. Mi voz sonaba extraña incluso para mí. Firme. Segura. Diferente. Letty sonrió triunfante. Ven, Gustavo, eso es lo que querías escuchar, ¿verdad? El timbre sonó a las 11:23. Todos voltearon sorprendidos. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó una de las amigas de Letty. Yo me levanté. Es mi invitado. Olvidé mencionarlo. Caminé hacia la puerta con las piernas temblando. Abrí. El licenciado Fernando estaba ahí, impecable en su traje oscuro, portafolio en mano. Buenas noches, señora Hilda. Lamento llegar un poco temprano. Llegas justo a tiempo, respondí. El licenciado entró. Todos en el comedor lo observaban con confusión. Letty se puso pálida. ¿Quién es este hombre, Hilda? Es mi abogado, respondí calmadamente. Licenciado Fernando, especialista en Derecho Familiar y Protección de Adultos Mayores. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la música de fondo parecía haberse detenido. Letty se rió nerviosamente. Abogado. ¿Para qué necesitas un abogado, Hilda? Solo vamos a firmar unos papeles simples. El licenciado habló con voz profesional, clara. Señora, soy el abogado de la señora Hilda. Estoy aquí para asegurarme de que todos los procedimientos legales se realicen correctamente. Y también para entregar algunos documentos importantes. Gustavo se puso de pie. ¿Qué está pasando, mamá? Respiré profundo. Lo que está pasando, Gustavo, es que durante 2 años he permitido que vivieran en mi casa. Los acogí cuando dijeron que necesitaban 3 meses para ahorrar. Se convirtieron en 2 años de humillación, control y manipulación. Mi voz era firme ahora. Más fuerte. He sido invisible en mi propia casa. He pedido permiso para usar mi propia cocina. He sido criticada, controlada, despojada de mi dignidad. Hilda, no seas dramática, interrumpió Letty. Te hemos cuidado. Te hemos dado compañía. El licenciado abrió su portafolio. Señora Letty, permítame mostrarle lo que la señora Hilda ha documentado meticulosamente. Sacó la primera carpeta. Estados de cuenta mostrando $57,000 en cargos no autorizados a la tarjeta de crédito de la señora Hilda. Cargos que usted realizó sin permiso durante 24 meses. Gustavo me dio permiso, gritó Letty. Gustavo palideció. Yo nunca te di permiso para gastar $57,000. Te di acceso para emergencias. Letty se volvió hacia él. Eran emergencias, mi amor. Ropa para el trabajo. Cosas que necesitábamos. El licenciado sacó más documentos. También hay grabaciones de audio donde la señora Letty admite usar la tarjeta sin consultar a la titular de la cuenta. Eso constituye fraude financiero. Las amigas de Letty comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Una de ellas se levantó. Creo que deberíamos irnos. Esto es un asunto familiar. Esperen, dije. Hay más. Todos necesitan escuchar esto. Porque ustedes aplaudieron cuando Letty anunció que iban a transferir mi casa al nombre de mi hijo. Pensaron que era amor familiar. Era robo planificado. El licenciado sacó otro sobre. Este contiene información sobre el pasado de la señora Letty que su esposo desconoce. Le entregó el sobre directamente a Gustavo. Su esposa estuvo casada anteriormente. Se divorció hace 4 años. Nunca se lo mencionó a usted. Gustavo abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó las fotografías. Los documentos de matrimonio. La demanda de divorcio. Su rostro se transformó completamente. Estuviste casada, susurró. Me mentiste durante 3 años. Letty intentó acercarse a él. Mi amor, puedo explicarlo. Era un error de juventud. No significó nada. Por eso no te lo dije.
El licenciado continuó implacable. También está el hecho de que la señora Letty hizo exactamente lo mismo con sus ex-suegros. Se mudó con ellos. Tomó control de la casa. Los convenció de transferir la propiedad. Luego presionó a su ex-esposo para vender. Se quedó con la mitad del dinero en el divorcio. Los ancianos perdieron todo. Mentira, gritó Letty. Eso es mentira. Todo está documentado, respondió el licenciado. Tengo testimonios. Registros públicos. La misma persona del registro civil que procesó esa transferencia de propiedad, procesó los intentos de esta. Es un patrón identificable. Usted es una depredadora profesional que se especializa en víctimas mayores vulnerables. Una de las amigas de Letty se levantó. Letty, esto es verdad. Lo de tu primer matrimonio. Yo no lo sabía. Creí que Gustavo era tu primer esposo. Letty se volvió hacia ella con furia. Cállate, Patricia. Tú no sabes nada. Pero la grieta se había abierto. Todos la miraban diferente ahora. Con sospecha. Con horror. Con entendimiento. Gustavo seguía leyendo los documentos. Lágrimas corrían por su rostro. Tiene $55,000 en deudas. Tarjetas de crédito que yo no conocía. Letty, hemos estado viviendo con mi madre, sin pagar renta, gastando su dinero, y tú tienes $55,000 en deudas. ¿En qué gastaste todo ese dinero? Cosas que necesitábamos. Sollozó Letty. Para nosotros. Para nuestro futuro. Gustavo soltó los papeles. No hay nosotros, ¿verdad? Nunca lo hubo. Solo estabas esperando que mi madre muriera o firmara la casa para poder venderla y pagar tus deudas. El licenciado asintió. Exactamente. Y tenemos evidencia de que la señora Letty contactó a agentes inmobiliarios hace 3 meses solicitando tasaciones de esta propiedad. Sin el conocimiento de la dueña legítima. El reloj marcaba las 11:55. 5 minutos para medianoche. 5 minutos para el año nuevo. 5 minutos para mi liberación. Saqué los sobres que tenía guardados en el bolsillo de mi vestido. Para ti, Letty, extendí el primero. Una notificación de desalojo. Tienes 48 horas para abandonar mi propiedad. Si no lo haces voluntariamente, el sheriff te escoltará fuera. Letty agarró el sobre con manos temblorosas. No puedes hacer esto. ¿A dónde voy a ir? Eso no es mi problema, respondí. Tuviste 2 años para encontrar tu propio lugar. Usaste ese tiempo para intentar robarme el mío. Ahora pagas las consecuencias. Saqué el segundo sobre. Y para ti, Gustavo, mi hijo. Gustavo tomó el sobre que le extendí. Sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Lo abrió lentamente mientras todos observábamos en silencio. Adentro había varios documentos. El primero era la cancelación inmediata de la tarjeta de crédito que compartíamos. La que Letty había usado sin control durante 2 años. La que él me había pedido que le diera acceso para emergencias. $57,000 en emergencias. Gustavo. 57,000. El segundo documento era un informe detallado de un investigador privado. El licenciado Fernando había sugerido contratarlo después de descubrir el matrimonio anterior de Letty. El investigador había encontrado mucho más de lo que esperábamos. Letty no solo había estado casada una vez antes. Había estado casada 2 veces. 2 matrimonios que Gustavo desconocía completamente. 2 familias que había manipulado. 2 casas de las que había intentado apropiarse. Mi hijo leía con los ojos cada vez más abiertos, con el horror pintándose en su rostro línea por línea. El tercer documento era el más devastador. Mensajes de texto entre Letty y su hermana. Conversaciones que el investigador había conseguido a través de registros telefónicos legales. En esos mensajes, Letty hablaba abiertamente de su plan. Este viejo va a durar poco, espero. La casa vale casi $500,000. Si logro que Gustavo la ponga a su nombre, podemos vender en menos de 1 año. Mi parte serían al menos $200,000 después del divorcio. Con eso pago todas mis deudas y me sobra para empezar de nuevo. Gustavo dejó caer los papeles. Se llevó las manos a la cara. Sus hombros empezaron a temblar. Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié,
El hombre que se suponía me protegería, estaba quebrándose frente a todos. Y yo sentía una mezcla extraña de dolor y justicia. Dolor porque era mi hijo sufriendo. Justicia porque finalmente veía la verdad. Gustavo, intentó hablar Leti, acercándose a él con las manos extendidas. Mi amor, esos mensajes están sacados de contexto. Yo nunca. No me toques, gritó él. Su voz era diferente. Rota. Furiosa. Por primera vez en 2 años, mi hijo encontró su voz. No te atrevas a tocarme. No te atrevas a llamarme mi amor. Planeabas divorciarte de mí. Planeabas vender la casa de mi madre. Planeabas todo desde el principio. Leti intentó llorar. Esas lágrimas que siempre le funcionaban. Esas lágrimas manipuladoras que yo había visto cientos de veces cuando quería salirse con la suya. Estás malinterpretando todo, sollozó. Esos mensajes son viejos. Era cuando estaba enojada. La gente dice cosas que no siente cuando está frustrada. El licenciado Fernando intervino con voz calmada pero firme. Los mensajes tienen fecha de hace 3 semanas. Específicamente, del 8 de diciembre. Leti se quedó en silencio, atrapada en su propia mentira. Las amigas que había invitado comenzaron a levantarse, a buscar sus abrigos, a murmurar excusas. Esto es muy incómodo. Deberíamos irnos. Feliz Año Nuevo. Nadie dijo Feliz Año Nuevo con convicción. Salieron de mi casa como ratones escapando de un barco hundiéndose. Los compañeros de trabajo de Gustavo lo siguieron. En menos de 5 minutos, solo quedábamos Gustavo, Leti, el licenciado Fernando, Carolina que había llegado silenciosamente durante el caos, y yo. El reloj marcaba las 12 menos 2 minutos. Afuera, empezaban a escucharse los primeros fuegos artificiales. Las primeras campanadas de celebración del vecindario. Leti cambió de estrategia. Su rostro se endureció. Ya no había lágrimas. Ya no había súplicas. Esto es ridículo, dijo con voz fría. Hilda, tú necesitas que te cuiden. Eres una vieja que no puede valerse por sí misma. Sin nosotros estarías completamente sola. Deberías estar agradecida de que te hayamos soportado durante 2 años. Agradecida de que hayamos aceptado vivir en esta casa vieja y deprimente llena de recuerdos de un muerto. Gustavo la miró con horror. ¿Cómo puedes hablar así de mi madre? ¿Cómo puedes hablar así de mi padre? Leti se rió. Una risa amarga, fea. Despertaste finalmente. Gustavo, tu madre no es ninguna santa. Me ha estado investigando a mis espaldas. Contrató investigadores privados. Grabó nuestras conversaciones privadas. Ella es la manipuladora aquí. Ella es la que planeó todo esto para separarnos. Yo no planeé nada, respondí con calma. Solo me defendí. Solo protegí lo que me pertenece. Lo que trabajé durante 40 años. Lo que tú intentaste robarme con sonrisas falsas y manipulación. El licenciado Fernando sacó el último documento de su portafolio. Este es un informe psicológico forense. La señora Hilda se sometió voluntariamente a evaluación por un profesional. Los resultados muestran que está completamente competente mentalmente. No hay signos de demencia, confusión o vulnerabilidad cognitiva. Todo lo que ha hecho ha sido con plena capacidad de decisión. Esto es una trampa, gritó Leti. Ustedes planearon todo esto. Esta escena dramática en Año Nuevo. Frente a mis amigos. Para humillarme. Exactamente. Dije. Como tú me humillaste en mi cumpleaños anunciando que ibas a quitarme mi casa. Como me humillaste cada día durante 2 años. Ahora sientes lo que se siente ser despojada de todo frente a testigos. Ahora sientes lo que se siente perder el control. Las campanadas de medianoche comenzaron a sonar. 1, 2, 3. Afuera explotaban fuegos artificiales. La gente gritaba Feliz Año Nuevo en las calles. Dentro de mi casa había solo silencio y devastación. 4, 5, 6. Gustavo seguía sentado, con la cabeza entre las manos. 7, 8, 9. Leti miraba hacia la puerta como calculando si podía escapar. 10, 11, 12. Feliz Año Nuevo, dije. Y ahora, Leti,
Tienes 48 horas para salir de mi casa. Puedes llevarte tu ropa y tus objetos personales. Todo lo que compraste con mi dinero se queda aquí. Todos los muebles que cambiaste, toda la decoración que impusiste, todo se queda. Solo te llevas lo que trajiste hace 2 años en tus 3 maletas. El licenciado Fernando añadió con voz profesional. Si intenta llevarse cualquier cosa que pertenezca a la señora Hilda, será considerado robo. Tenemos inventario completo de todos los bienes de la casa con fechas anteriores a su llegada. Y si intento quedarme, retó Letty. Si me niego a irme, entonces el sheriff vendrá a escoltarla, respondió el licenciado. Y se añadirán cargos de invasión de propiedad privada. También podemos proceder con cargos de fraude financiero por el uso no autorizado de la tarjeta de crédito. La señora Hilda ha sido generosa al no presentar cargos criminales. No abuse de esa generosidad. Letty se volvió hacia Gustavo. ¿Vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que tu madre me eche como si fuera basura? Dile algo. Defiéndeme. Gustavo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Estuviste casada 2 veces antes de mí. Me mentiste durante 3 años. Usaste el dinero de mi madre para pagar tus deudas secretas. Planeabas divorciarte de mí después de robarle su casa. ¿Qué quieres que diga, Letty? ¿Qué quieres que defienda? Defiende nuestro matrimonio, gritó ella. Defiende lo que construimos juntos. Gustavo negó con la cabeza lentamente. No construimos nada. Tú usaste. Tú manipulaste. Tú destruiste. Y yo fui demasiado ciego, demasiado cansado, demasiado cobarde para ver lo que le estabas haciendo a mi madre. Miró hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. No tengo palabras. Yo mantuve mi distancia. Mantuve mi compostura. Aunque mi corazón quería abrazarlo, aunque mi instinto materno quería consolarlo, sabía que no podía. No todavía. Gustavo, tú también tienes que irte. Él parpadeó confundido. ¿Qué? Tienes 48 horas para encontrar otro lugar. Repetí. No puedes quedarte aquí. Mamá, pero yo no sabía. Yo no planeé nada de esto. Soy tu víctima tanto como tú. Eres un hombre adulto de 38 años, respondí. Durante 2 años viste cómo tu esposa me trataba. Viste cómo tomó control de mi casa. Viste cómo gastaba mi dinero. Viste cómo me hacía sentir invisible. Y no hiciste nada. Cada vez que intenté hablar contigo, me dijiste que era dramática, que exageraba, que Letty solo intentaba ayudar. Elegiste creerle a ella sobre creerme a mí. Gustavo se puso de pie bruscamente. La silla raspó contra el piso de madera con un sonido agudo que hizo eco en el silencio tenso. Estaba tratando de ser un buen esposo, gritó. Estaba tratando de mantener la paz. Trabajaba 14 horas diarias para mantener a mi esposa y ayudarte con los gastos de la casa. Nunca me dijiste directamente que algo estaba mal. Nunca me mostraste las facturas. Nunca me pediste ayuda de verdad. Porque cada vez que intentaba hablarte, Letty aparecía, respondí con voz firme. Porque cada conversación que iniciaba era interrumpida o tergiversada. Porque te volviste inaccesible, Gustavo. Llegabas tarde, comías en silencio, te encerrabas en tu habitación. Cuando se suponía que debía hablarte. ¿A qué hora del día estabas disponible para escuchar a tu madre? Carolina, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló desde su lugar junto a la ventana. Gustavo, yo intenté hablarte 3 veces. En el supermercado en julio. En la gasolinera en septiembre. Afuera de tu oficina en octubre. Te dije que tu madre necesitaba ayuda. Que Letty estaba controlando todo. Que algo no estaba bien. Y cada vez me dijiste que mi madre estaba exagerando las cosas. Que Letty solo intentaba organizar mejor la casa. Que yo era una vieja entrometida que debía ocuparme de mis propios asuntos. Gustavo palideció. Yo no recuerdo. No recuerdas porque no querías escuchar. Intervino el licenciado Fernando. Es un patrón común en casos de manipulación. El manipulador aísla a la víctima de sus sistemas de apoyo. En este caso, la señora Letty lo aisló a usted de su madre y aisló a su madre de usted.
Creó una barrera de comunicación mientras consolidaba su control sobre ambos. Letty seguía de pie junto a la mesa del comedor, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de furia y cálculo. «Pueden psicoanalizarme todo lo que quieran», dijo con voz venenosa. «La verdad es que Hilda está sola. No tiene a nadie más que a Gustavo. Y ahora lo está echando también. En 6 meses va a estar rogándonos que volvamos cuando se dé cuenta de lo vacía que es su vida sin nosotros. Se va a morir sola rodeada de sus muebles viejos y sus recuerdos de un fantasma. Prefiero morir sola con dignidad que vivir acompañada sin ella», respondí. «Y no voy a morir pronto, Letty. Eso debe decepcionarte. Todos tus planes dependían de que yo fuera una vieja frágil y confundida. Pero tengo 64 años, buena salud, mente clara, y ahora recuperada mi casa. Voy a vivir muchos años más. Y voy a disfrutar cada uno de ellos sin ti envenenando mi espacio». El rostro de Letty se retorció con odio puro. Ya nadie fingía. Ya no había máscaras. «Eres una egoísta», escupió. «Tu hijo necesitaba ayuda. Necesitaba un lugar donde vivir. Y tú lo echas a la calle por culpa de unos gastos en tarjetas de crédito. ¿Qué clase de madre hace eso?» «Una madre que se cansó de ser abusada», respondí. «Una madre que finalmente entendió que ayudar no significa permitir que te destruyan. Una madre que eligió salvarse a sí misma porque nadie más lo iba a hacer». Gustavo se dejó caer nuevamente en la silla. Ya no gritaba. Ahora solo se veía derrotado. «¿Dónde voy a vivir, mamá? Todo mi dinero se fue en pagar las deudas que Letty hacía sin que yo supiera. No tengo ahorros. Apenas me alcanza para pagar la gasolina y la comida. Donde se supone que voy a vivir en 48 horas. El licenciado Fernando sacó otro documento de su interminable portafolio. El abogado tenía respuesta para todo. Estaba claro que había preparado cada escenario posible. «Señor Gustavo, su madre me pidió que investigara su situación financiera también. Con su permiso, por supuesto, todo legal. Encontramos que usted tiene una cuenta de ahorros con $18,000 que abrió hace 5 años, antes de casarse con Letty. Esa cuenta está únicamente a su nombre. Letty no tiene acceso». Gustavo lo miró confundido. Esa cuenta la había olvidado. «Era mi fondo de emergencia». «Exactamente», continuó el licenciado. $18,000 es suficiente para rentar un departamento modesto, pagar depósito y mantenerse varios meses mientras reorganiza su vida. Pero Letty no tiene nada», dijo Gustavo débilmente. «No puedo dejarla en la calle». «Letty tiene familia», respondí. «Tiene padres. Tiene hermanos. Tiene 2 exesposos que probablemente estarán encantados de saber dónde está. Tiene opciones. Solo que ninguna de esas opciones incluye seguir parasitando en mi casa». Gustavo miró a su esposa como si la viera por primera vez. «Tienes familia. Nunca hablabas de ellos. Dijiste que estabas sola en el mundo. Que solo me tenías a mí». Letty rió amargamente. «Por supuesto que tengo familia. Simplemente no hablo con ellos porque son unos fracasados que nunca lograron nada en la vida. Y sí, te mentí sobre eso también. Te mentí sobre muchas cosas. ¿Qué esperabas? Que fuera completamente honesta con un hombre que conocí en una aplicación de citas cuando buscaba específicamente hombres con madres viudas que tuvieran propiedades». La confesión cayó como una bomba. Incluso el licenciado Fernando pareció sorprendido por la brutalidad de esa admisión. «Me buscaste específicamente», susurró Gustavo. «Nuestro encuentro no fue casualidad. Fue planeado». Letty se encogió de hombros. «Llámalo estrategia de vida. Llámalo supervivencia. Yo tenía $55,000 en deudas y ninguna forma de pagarlas con mi sueldo de vendedora. Necesitaba una solución. Tú fuiste esa solución. Tu madre y su casa eran el premio mayor. Lo siento si eso hiere tus sentimientos, pero no voy a fingir arrepentimiento ahora que todo salió mal». Carolina se llevó una mano a la boca. «Dios mío, eres un monstruo». «No soy un monstruo», respondió Letty fríamente. «Soy una mujer haciendo lo necesario para sobrevivir en un mundo que no nos da oportunidades. Las mujeres como Hilda tienen casas pagadas, pensiones, seguridad. Mujeres como yo tenemos que pelear por cada centavo. Si usar a un hombre para mejorar mi situación me hace monstruo,
Entonces llámame como quieras. El licenciado Fernando cerró su portafolio. Señora Leti, su confesión acaba de ser grabada. Este encuentro está siendo documentado con audio y video con el consentimiento de la dueña de la propiedad. Todo lo que ha dicho puede y será usado en procedimientos legales si la señora Hilda decide proceder con cargos criminales de fraude, invasión y abuso financiero. Leti palideció finalmente, comprendiendo que había dicho demasiado, que su arrogancia la había traicionado. No pueden usar eso, tartamudeó. Yo no di permiso para ser grabada. En este estado solo se necesita el consentimiento de una parte, explicó el licenciado. La señora Hilda consintió. Es completamente legal. Y francamente, acaba de confesar intención criminal premeditada. Si fuera usted, aceptaría la oferta generosa de simplemente irse en 48 horas sin cargos adicionales. Porque la alternativa es mucho peor. Gustavo se puso de pie nuevamente. Esta vez con un propósito diferente. Caminó hacia Leti. Ella retrocedió instintivamente. Nunca me amaste, dijo. No era una pregunta. Era una declaración. 3 años de matrimonio. 3 años de mi vida. Y nunca sentiste nada por mí. Leti lo miró con algo parecido a la lástima. Gustavo, el amor es un lujo que la gente como yo no puede permitirse. Necesitaba estabilidad. Necesitaba una salida de mis problemas. Tú eras amable, manejable, y tenías acceso a una propiedad valiosa. Eso fue suficiente. Gustavo asintió lentamente. Luego se volvió hacia mí. Mamá, tienes razón. Debo irme. Necesito irme. Necesito alejarme de todo esto y descubrir cómo llegué a este punto. Cómo me dejé manipular tanto. Cómo fallé tan completamente en protegerte. Voy a rentar algo pequeño. Voy a divorciarme. Voy a ir a terapia. Y algún día, si me lo permites, voy a intentar reconstruir nuestra relación. Lo miré. Mi hijo. Mi niño que ya no era niño. Mi decepción más grande y mi preocupación más profunda. Algún día. Gustavo. Pero no ahora. Ahora necesito espacio. Necesito sanar. Necesito recuperar la Hilda que era antes de que ustedes llegaran. Antes de que me convirtiera en una sombra en mi propia vida. Él asintió. Entiendo. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Mamá, de verdad lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Yo sé que lo sientes, respondí. Pero lo siento no deshace 2 años de humillación. Lo siento no me devuelve mi dignidad. Lo siento es solo el comienzo de un camino muy largo que tendrás que recorrer si alguna vez quieres que volvamos a tener una relación madre e hijo. Gustavo salió. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Escuché cómo abría cajones en su habitación. Estaba empacando. Realmente se estaba yendo. Leti se quedó de pie en mi sala, observándome con una mezcla de odio y cálculo que ya no intentaba ocultar. ¿Crees que ganaste?, dijo finalmente. ¿Crees que echándome vas a ser feliz? Vas a estar sola, Hilda. Completamente sola. Sin familia. Sin propósito. Solo tú y tus recuerdos en esta casa enorme y vacía. En 6 meses vas a arrepentirte de esto. La miré directamente a los ojos sin pestañear. Prefiero estar sola que acompañada de gente que me odia. Prefiero el silencio a las humillaciones disfrazadas de ayuda. Y prefiero mis recuerdos a tu veneno. El licenciado Fernando se aclaró la garganta. Señora Leti, le sugiero que comience a empacar. El tiempo corre. 48 horas no es mucho cuando tiene que reorganizar su vida completamente. Leti le lanzó una mirada fulminante. Voy a demandar. Voy a conseguir un abogado que haga quedar a Hilda como la villana. Voy a contar mi versión de la historia. Como una vieja amargada destruyó mi matrimonio por celos. Adelante, respondió el licenciado con calma profesional. Tenemos documentación exhaustiva. Tenemos grabaciones. Tenemos testimonios. Tenemos su confesión grabada de esta noche admitiendo que buscó específicamente a hombres con madres viudas y propiedades. Tiene usted un historial documentado de 2 matrimonios anteriores con el mismo patrón de comportamiento. Ningún juez va a simpatizar con su caso. Pero si quiere gastar dinero que no tienen abogados, es su decisión.
Leti apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. Por un momento pensé que iba a atacarme físicamente. Carolina se acercó a mí instintivamente, colocándose entre nosotras. Pero Leti solo respiró profundamente. «Esto no termina aquí», dijo con voz baja y amenazante. «Voy a asegurarme de que Gustavo te odie. Voy a contarle a todos que eres una madre abusiva. Voy a arruinar tu reputación en el vecindario. Voy a hacer de tu vida un infierno». «Ya lo intentaste durante 2 años», respondí tranquilamente. «Ya aislaste a Gustavo de mí. Ya controlaste mi casa. Ya trataste de robarme mi dignidad. Y aquí estoy, todavía de pie, todavía dueña de mi propiedad, todavía con mi mente clara y mi voluntad intacta. No me das miedo, Leti. Ya no». El poder que tenía sobre mí se evaporó en el momento en que decidí defenderme. «Ahora eres solo una mujer con deudas enormes y sin lugar donde vivir». Leti subió las escaleras con pasos furiosos. Escuché cómo azotaba puertas, cómo arrastraba maletas, cómo discutía con Gustavo en voz baja pero intensa. Carolina me abrazó. «Hilda, estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa. Sé que fue difícil, sé que tu corazón está roto, pero hiciste lo correcto, lo único que podías hacer para salvarte. Mi corazón estaba roto. Eso era verdad. Pero también sentía algo más, algo que no había sentido en 2 años. Libertad, ligereza, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros, como si pudiera respirar completamente por primera vez en tanto tiempo. El licenciado Fernando comenzó a guardar sus documentos. «Señora Hilda, voy a dejar una copia de todos los papeles legales aquí con usted. Si hay cualquier problema durante las próximas 48 horas, cualquier amenaza, cualquier intento de daño a la propiedad, llámeme inmediatamente. También voy a notificar al sheriff del condado sobre la situación. Ellos harán patrullajes regulares durante los próximos días. Gracias, licenciado Fernando. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho». Él sonrió con calidez genuina. «Señora, casos como el suyo son la razón por la que elegí especializarme en protección de adultos mayores. Demasiadas personas buenas son abusadas por familiares manipuladores. Demasiados pierden sus casas, sus ahorros, su dignidad. Usted tuvo el coraje de defenderse. Eso es raro y admirable. El agradecimiento es mío por permitirme ayudarla». Se fue cerca de la 1 de la mañana. Carolina se quedó conmigo. Hizo té. Nos sentamos en la sala, mi sala que pronto volvería a ser completamente mía. Escuchábamos los ruidos del piso superior. Maletas arrastrándose. Voces discutiendo. El sonido de un matrimonio desintegrándose. «¿Cómo te sientes realmente?», preguntó Carolina. «No me des la respuesta valiente. Dime la verdad». «Me siento devastada», admití. «Me siento aliviada. Me siento culpable. Me siento poderosa. Me siento todo al mismo tiempo. Es mi hijo, Carolina. Mi único hijo. Y acabo de echarlo de mi casa». «Acabas de salvarte de ser destruida», corrigió ella suavemente. «Y le diste a Gustavo la oportunidad de despertar. Si hubiera seguido con Leti, si hubiera logrado quedarse con tu casa, eventualmente ella lo habría destruido a él también. Lo habrías perdido de todas formas. Al menos ahora tiene una oportunidad de reconstruirse». Arriba, una puerta se abrió. Pasos bajaron las escaleras. Era Gustavo. Traía 2 maletas grandes. Su rostro estaba hinchado de llorar. «Mamá, me voy ahora. No puedo quedarme aquí ni una noche más. Encontré un hotel que acepta estancias semanales. Empezaré a buscar departamento mañana». Lo miré. Mi niño. Mi decepción. Mi esperanza quebrada. «Está bien, Gustavo. Cuídate». Él asintió. «Voy a iniciar los trámites de divorcio esta semana. Voy a comenzar terapia. Voy a trabajar en mí mismo. Y algún día, cuando estés lista, me gustaría intentar hablar contigo. No para pedirte perdón, porque sé que eso no es suficiente. Solo para que sepas que entiendo lo que hice mal. Algún día», repetí. «Pero no pronto». Gustavo cargó sus maletas hacia la puerta. Se detuvo en el umbral.
Feliz año nuevo, mamá. Aunque sé que no hay nada feliz en esto. Habrá días felices otra vez, respondí. Solo que ahora construiré esa felicidad yo sola, sin depender de gente que no me valora. Él salió. Escuché su coche arrancar. Escuché cómo se alejaba por la calle. Y entonces, solo había silencio. Letty bajó una hora después. Había empacado todo en 4 maletas enormes. Las arrastró hasta la puerta de entrada sin decir una palabra. Luego se volvió hacia mí. Llamé a mi hermana. Viene en camino. Me voy esta noche. No voy a darte el gusto de verme aquí ni un día más. Perfecto, respondí. Asegúrate de dejar las llaves de la casa en la mesa antes de irte. Y Letty, si alguna vez se te ocurre acercarte a mí o a mi propiedad nuevamente, no dudaré en presentar todos los cargos criminales posibles. El licenciado Fernando tiene toda la evidencia lista. Ella me miró con odio puro. No te preocupes. Nunca vas a volver a verme. Pero recuerda esto, Hilda. Vas a morir sola. Vas a morir en esta casa vacía sin nadie que te llore. Y en tus últimos momentos, vas a arrepentirte de haberme echado. Voy a morir algún día, es verdad, respondí calmadamente. Todos lo hacemos. Pero no voy a morir robada, humillada, invisible en mi propia casa. Voy a morir con dignidad. Con mis decisiones. Con mi libertad. Y eso vale más que cualquier compañía falsa que tú pudieras ofrecer. Un coche tocó la bocina afuera. Letty agarró sus maletas y salió sin mirar atrás. Vi por la ventana cómo cargaba todo en un sedán viejo. Una mujer parecida a ella, probablemente su hermana, la ayudaba. Se fueron. Desaparecieron en la noche de Año Nuevo. Y mi casa quedó en silencio absoluto. Carolina se quedó esa noche conmigo. Durmió en el cuarto de invitados, el que había sido de Gustavo y Letty. Mañana vamos a limpiar todo, dijo. Vamos a sacar cada rastro de ellos. Vamos a recuperar tu casa completamente. Y luego vamos a celebrar apropiadamente tu año nuevo. Tu verdadero año nuevo. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía demasiado silenciosa. Demasiado grande. Pero también se sentía mía. Completamente mía. Caminaba por las habitaciones reorganizando todo a mi gusto. Saqué de las cajas del garaje mis ollas viejas, mis platos, mis recuerdos que Letty había ocultado. Volví a colgar las fotografías de mi matrimonio en lugares prominentes. Devolví los muebles a sus posiciones originales. Tiré el jarrón horrible que Letty había puesto en la repisa. Cambié las cortinas grises por unas color marfil que encontré en una tienda local. Carolina venía todos los días. Me ayudaba. Me acompañaba. Me recordaba que había hecho lo correcto. Una semana después de Año Nuevo, recibí una carta certificada. Era de Gustavo. No la abrí durante 3 días. Cuando finalmente lo hice, encontré una carta de 5 páginas escritas a mano. Disculpas. Explicaciones. Dolor. Aceptación de responsabilidad. Y al final, una nota simple. No espero tu perdón, mamá. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo. Entiendo todo lo que te hice pasar. Entiendo que elegí mal. Entiendo que fallé como hijo. Estoy en terapia 2 veces por semana. Inicié el divorcio. Encontré un departamento pequeño. Estoy reconstruyendo mi vida. Y cuando estés lista, si alguna vez estás lista, me encantaría tomar un café contigo. Solo para escucharte. Solo para estar presente de la forma en que debí estarlo durante 2 años. Guardé la carta en un cajón. No respondí. Todavía no estaba lista. Tal vez lo estaría algún día. Tal vez no y estaba bien. Pasaron las semanas. Enero se convirtió en febrero. La casa seguía siendo mi santuario silencioso. Retomé mis caminatas matutinas sin tener que avisar a nadie. Invité a Carolina y a otras amigas del vecindario para café sin pedir permiso. Cociné mis recetas favoritas en mi propia cocina sin críticas. Vi mis programas de televisión en la sala sin interrupciones. Viví. Un sábado de marzo, Carolina llegó con una propuesta. Hilda, encontré un club de lectura que se reúne en la biblioteca. Mujeres de nuestra edad. Discuten libros, toman vino, se ríen.
Deberías venir conmigo. Fui. Conocí a 8 mujeres maravillosas, cada una con sus propias historias. Algunas viudas como yo, otras divorciadas, otras que nunca se casaron, todas viviendo vidas plenas y complejas, todas probando que la soledad no significa vacío. En abril, Gustavo me envió otra carta, más breve esta vez. Solo quería que supieras que el divorcio se finalizó. Leti no peleó. Se fue del estado. No sé dónde está. Estoy saliendo con alguien nuevo, lentamente, con mucho cuidado. Alguien que mi terapeuta me ayudó a conocer en un grupo de apoyo. Alguien honesta. Sigo en terapia. Sigo trabajando en mí. Sigo esperando el día en que puedas verme nuevamente. En mayo, tomé una decisión. Lo llamé. Su voz cuando contestó sonaba esperanzada y aterrada al mismo tiempo. Mamá. Café, dije simplemente. El martes a las 10 en la cafetería cerca del parque. 1 hora. Nada más. Nos vemos ahí, respondió. Y mamá, gracias. Gracias por darme esta oportunidad. El martes llegó. Me senté en la cafetería esperando. Gustavo apareció exactamente a las 10. Se veía diferente. Más delgado. Más cansado. Pero también más presente. Más real. Se sentó frente a mí sin intentar abrazarme. Respetando mi espacio. ¿Cómo estás, mamá? Estoy bien, respondí. Estoy recuperándome. Estoy viviendo mi vida en mis términos. Estoy aprendiendo a disfrutar mi propia compañía. Hablamos durante exactamente 1 hora. No sobre el pasado. No sobre Leti. Solo sobre el presente. Sobre su trabajo. Sobre mi club de lectura. Sobre pequeñeces. Reconstruyendo lentamente la posibilidad de una relación diferente. Cuando terminamos, nos despedimos con un apretón de manos. Nada más. ¿Podemos hacer esto otra vez?, pregunté. Si quieres, respondió. Cuando quieras. A tu ritmo. En tus términos. Ahora es junio. Han pasado 6 meses desde aquella víspera de Año Nuevo. Mi casa es mi santuario. Carolina es mi mejor amiga. Tengo un círculo de mujeres que me apoyan y me entienden. Gustavo y yo tomamos café cada 2 semanas. Estamos aprendiendo a conocernos nuevamente. Como adultos. Como individuos. Sin las cadenas de obligación y culpa. No sé si algún día nuestra relación será lo que fue antes. Probablemente no. Probablemente será algo diferente. Algo construido sobre honestidad en lugar de expectativas. Sobre respeto en lugar de deber. Y eso está bien. Leti tenía razón en una cosa. Voy a morir algún día. Todos lo hacemos. Pero no voy a morir como la mujer invisible que fui durante 2 años. Voy a morir como la Hilda que recuperó su poder. La Hilda que se defendió. La Hilda que eligió dignidad sobre aceptación. La Hilda que aprendió que estar sola no significa estar vacía. Esta es mi casa. Esta es mi vida. Estas son mis reglas. Y nunca, nunca más, voy a permitir que alguien me haga sentir como una extraña en mi propio hogar. Feliz Año Nuevo para mí. El verdadero Año Nuevo. El año en que volví a nacer.